Buenas tardes. En este video vamos a ver un pequeño paneo de los temas contenidos en esta presentación, que representa el tema seguridad informática. La presentación original tiene muchas filminas, tiene mucha información. Yo lo que voy a hacer ahora simplemente es hacer un recorrido muy rápido de algunas filminas para que ustedes puedan ver los diferentes temas que involucra la seguridad informática. Centrado todo esto en la información como un activo estratégico, es decir, tenemos que tener en cuenta que la información es dinero que le cuesta a la empresa, por lo tanto debe ser tenido en cuenta y su seguridad es tan importante como la seguridad que podemos tener en un banco de donde se resguarda billetes específicamente. Bien, los conceptos asociados a la seguridad informática. La seguridad informática es una disciplina que se encarga de diseñar normas, procedimientos, métodos y técnicas orientados a proveer condiciones seguras y confiables para el procesamiento de sistemas informáticos. Cómo se aplica toda esta seguridad es responsabilidad de cada usuario. Lo importante es que la seguridad informática es una disciplina y que todo lo que uno puede hacer para la seguridad tiene que ser programado, tiene que ser definido. No es algo espontáneo, sino que es algo trabajado. Si yo no aplico un sistema de seguridad, voy a tener consecuencias. Y este tema es central dentro del concepto de seguridad. La seguridad es importante que el usuario la aplique, pero si no la aplica, las consecuencias también son su propia responsabilidad. Algunas definiciones que tienen que ver con este elemento de definir la información como activo. Primero, ¿qué es un activo? El activo es un recurso del sistema que es necesario para que la organización funcione correctamente y alcance los objetivos. Por ejemplo, si en un banco la información de cuánta plata hay en cada caja de ahorro, cada cuenta corriente, no está, el funcionamiento del sistema no va a andar. El banco va a tener serios problemas. Por eso es un activo. La información es un activo tan valioso como el dinero o como las herramientas o como los recursos humanos. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza es un evento que puede desencadenar un incidente en la organización produciendo daños materiales. Es muy importante que entendamos que la amenaza es algo que puede ocurrir. El impacto es qué pasaría si se produce la amenaza. Es decir, si la amenaza se materializa, ¿qué consecuencia va a tener esa amenaza materializada? Veamos de la siguiente manera. Una amenaza es que haya un corte de luz en el sistema. El impacto es qué pasa si hay un corte de luz. ¿Qué puede ocurrir? Se pueden romper los datos, si aumentamos un tiempo sin trabajar, se pierde información. El riesgo es la posibilidad de que un impacto genere en un activo. O sea, ¿qué ocurre si se produce el impacto? ¿Qué daño ocurre? Ese es el riesgo. Vuelvo a plantear el ejemplo. Si se corta la luz, el impacto sería justamente el corte de luz. El riesgo sería qué pasaría con la información. ¿Qué información se podría perder? Si se pierde toda la información es un riesgo. Si se pierde la información y tengo un resguardo, el riesgo es totalmente distinto. La vulnerabilidad es qué posibilidad hay de ocurrencia de la materialización de una amenaza. Esto es, nuevo plantear, la amenaza es que se corte la luz. ¿Qué seguridad o qué posibilidad hay que ocurra eso? Si yo tengo una serie de equipos de baterías para arrancar la luz cuando se corta, tal vez la vulnerabilidad sea cero. Y el ataque es el evento que atenta sobre el buen funcionamiento del sistema. Es decir, la amenaza es lo que puede ocurrir. El ataque es cuando está ocurriendo o cuando ocurre esa amenaza. La vulnerabilidad está ligada a la amenaza y el riesgo al impacto. Son los 4 elementos que tengo que tener en cuenta. Bien, el objetivo de seguridad informática es, por un lado, la información contenida, la infraestructura, excepto los equipos, y los usuarios. Son todos los objetivos de seguridad informática. Principios de seguridad informática, básicamente parecido que ya hemos venido hablando cuando hablamos de criptografía. Los principios son 3. La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Estos conceptos ya los hemos hablado otras veces. La confidencialidad es que los datos solamente puede acceder quien tiene permiso. Que la integridad tiene que ver fundamentalmente con que esos datos sean reales. Y la disponibilidad que estén dispuestos en el momento que se necesitan. Bien, la seguridad tiene a 5 roles importantes alrededor del cual
se tiene que trabajar. Primero de todo, el rol más significativo, porque es justamente la mayor debilidad, es el usuario. El usuario es aquel que tiene ciertos permisos para acceder al sistema, pero muchas veces por desconocimiento, por falta de interés, es la principal fuente en donde se puede tener una filtración de seguridad. ¿Por qué? Fundamentalmente se llama la O más débil, fundamentalmente porque no conoce la tecnología y no conoce los riesgos que pueden tener el mal uso de la misma. El segundo punto o segundo rol fundamental es el creador de sistemas. Los creadores de sistemas tienen que tener la seguridad como parte esencial de su desarrollo de sistemas. Hay un concepto llamado Trusted System, es decir, sistemas seguros, sistemas verdaderos. Eso es parte del desarrollo de sistemas. Los gerentes son otros roles muy importantes porque son los que van a invertir en seguridad. Y el concepto fundamental es que si vos como gerente no te interesa invertir en seguridad, mereces tener un problema de seguridad, porque no invertiste suficiente en ello. Por otro lado tenemos, lo vamos a ver más adelante, los hackers o crackers, que son las personas que tienen conocimiento y que pueden producir ataques externos al sistema. Y por último, los administradores de la telecomunicación son quienes son los responsables de vigilar a todos los demás roles. ¿Sí? Aquellos que tienen la función de asegurar que todo funcione, bajo la palabra, de manera correcta. ¿Cuáles son los puntos débiles que tienen los sistemas? Fundamentalmente tiene como punto débil el almacenamiento de datos y las comunicaciones. Dentro de estas almacenamiento de datos también tenemos que tener en cuenta que los usuarios son el punto más débil porque son los que acceden al sistema habitualmente y que después tenemos dentro de lo que es el esquema de la computadora o del sistema tenemos los servicios internos, los servicios públicos y el sistema operativo. El sistema operativo es lo que ustedes ya lo conocen, es sobre el cual se apoya todo el software de la computadora. Si no hay sistema operativo, ejemplo Windows, no funciona la computadora. Los servicios públicos son los sistemas que están hacia afuera, hacia el usuario o hacia el cliente. Y los servicios internos tienen que ver con aquellos que son para darle servicio interno al sistema. Bien, disculpen. El modelo de gestión de seguridad informática es básicamente esto que hablamos antes. Hay activos y los activos están relacionados con el impacto, es decir, la posibilidad de que si hay una amenaza, esa amenaza me genere una disminución de mi activo. La amenaza es externa. El impacto de esa amenaza va a estar relacionado con el activo. Por otro lado, estos activos implican también la vulnerabilidad. Y la relación que hay entre la vulnerabilidad y el impacto se llama riesgo. Para evitar esto hay que reducir los impactos. Esto quiere decir una función correctiva. Por ejemplo, tener un sistema de backup. Si se corta la luz y se produce pérdida de información, el backup, el resguardo, es una función correctiva. Me va a permitir recuperar la información. Y hay que tener función preventiva, que reduce la vulnerabilidad. Por ejemplo, poner protecciones en el acceso a la información, por ejemplo un firewall, para que evite que alguien introduzca y me dañe la información. Esta función preventiva es una función primaria, la función correctiva es función secundaria. Si se produjo el ataque y se produjo la pérdida de información, voy a tener que corregir la información que se perdió. Factores de riesgos en seguridad informática hay factores impredecibles o inciertos y predecibles. Y dentro de este concepto de impredecibles o predecibles tenemos factores ambientales, por ejemplo, un problema de una lluvia, una tormenta, factores tecnológicos y factores humanos. Todos estos pueden ser predecibles o impredecibles. La gran mayoría, por eso está en este cuadro, en este esquema mucho más grande lo rojo que lo azul, la gran mayoría de los factores de riesgo son predecibles. Y volvemos un poquito atrás, por favor. El concepto de riesgo es lo que tengo que trabajar yo. Disminuir los riesgos a través de la reducción de los impactos y la reducción de las vulnerabilidades. Bien. Otro elemento muy importante dentro de estos factores tecnológicos, voy a hacer un pequeño detalle en esto, porque son los quizás más significativos junto con lo que vamos a ver después. Los virus informáticos. Los virus informáticos son programas, o sea, es un código que se replica añadiendo una copia de sí mismo a otro programa y que, pasando desapercibido dentro de la computadora, provocan daños, haciendo que la información se pierda, que el sistema deje de funcionar, etc. Hay diversos tipos de virus que van a encontrar en la presentación varios tipos de virus distintos. Lo importante es que el virus es un elemento muy
complejo, muy dificultoso, que es muy fácil que aparezca, más ahora que tenemos todas las comunicaciones virtuales, todas las comunicaciones a través de las redes, a través de internet, y que genera o puede generar un gran daño. Los factores humanos de riesgo son las personas que tienen la capacidad de provocar daños en el sistema. Factores humanos de riesgo, por lo cual tengo que evitar ese riesgo aumentando, o mejor dicho, disminuyendo las vulnerabilidades y teniendo medidas correctivas por si se produce un ataque. Primer caso de factor humano de riesgo son los hackers. Los hackers son personas con mucho conocimiento y que lo que hacen es buscar acceder a sistemas que no están autorizados. Fundamentalmente tienen dos objetivos: probar que tienen capacidades para invadir un sistema y probar que el sistema tiene fallas. Generalmente los hackers no quieren provocar daños, sino que buscan mostrar que tienen capacidad para hacerlo y mostrar que hay fallas. En cambio, los crackers son personas que tienen esas mismas capacidades, pero su objetivo en general es ganar dinero, o si no, destruir los sistemas. Bien, para ir cerrando los conceptos, un mecanismo de seguridad informática es un mecanismo, una técnica o herramienta que permite fortalecer la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, los elementos que habíamos hablado anteriormente. Existen muchos tipos de mecanismos, recién hemos nombrado a dos: preventivos y correctivos. Acá agregamos un tercero, que es el detectivo. Es decir, y esto es central, preventivo actúa antes de que el hecho ocurra y permite detener a los agentes no deseados. El detectivo actúa antes de que el hecho ocurra y permite revelar la presencia de personas que pueden provocar daños. Y el correctivo actúa luego de lo ocurrido y su función es corregir las consecuencias. Hay diferentes formas de atacar el sistema. Ustedes van a encontrar en las filminas todo bastante bien explicado cada uno de ellos, pero vamos a simplemente nombrarlas. La intrusión, es decir, gente que se introduce en el sistema. Negación del servicio, quiere decir que el ataque impide que el servicio siga funcionando. Un ejemplo muy típico de esto es mandar tantos mensajes que se cancela la casilla de correo porque está saturada. El robo de información, esto es que la información que va por el camino se pierda. Que la información se replique con errores, se llama replicación, o hombre en el camino es que alguien escuche la información. Otras técnicas de ataque, estos son, digamos, formas de atacar. Técnica de ataque, el engaño de IP. El engaño de IP quiere decir que uno reemplaza una computadora, pues es IP, con otra computadora. El sniffing, que tiene que ver con husmear en la red. Y la negación de servicios, que lo dijimos recién. Bueno, hay algunas políticas de seguridad importantes a tener en cuenta: políticas administrativas, política de control de acceso y política de flujo de información. Todo esto es parte del material que ustedes tienen en la presentación. Y lo más importante es entender que si yo tengo las posibilidades, porque siempre voy a tener posibilidades de tener un sistema que sea atacado, porque siempre va a haber amenazas, siempre puede ser vulnerable. Yo tengo que trabajar sobre la vulnerabilidad y tengo que trabajar sobre los riesgos, porque la información es un activo muy importante. Entonces lo que tengo que hacer es un plan de contingencia. Es un conjunto de normas y procedimientos documentados y comunicados cuyo objetivo es recuperar la operatividad mínima en un lapso adecuado cuando el sistema se vea afectado. Esto es, si tengo un ataque y no pude evitarlo, no pude detectarlo y lo voy a corregir, pero además tengo que tener un plan de contingencia para decir cómo voy a salir de ese conflicto. Dicho de manera más sencilla, si tengo un backup, tengo que saber cuánto tiempo voy a tardar en reponer el backup. O si el sistema se cae, cuánto tiempo tarda en poner nuevamente el sistema en marcha y cómo voy a hacer para poner ese sistema en marcha. Bueno, hasta acá la presentación que resume muy rápidamente todas las filminas relacionadas con la seguridad informática. Ahora les toca a ustedes leer todas esas filminas, estudiarlas y consultar las dudas que pueden llegar a tener.